Hola, seguimos acá. Por mi parte, grabando de manera continuada a la grabación que hice para lo que fue la configuración del espíritu en la experiencia humana, ¿sí? Habíamos finalizado, si mal no recuerdo, hace 15 minutos que terminé de grabar ese aula, el uso del agua, ¿sí? Además de mantener hidratado el cuerpo en relación a eso que sentimos como calor. Acá hace mucho calor, donde estoy ahora, y son 2:15 de la tarde. El agua es el vehículo material, físico, que utiliza el espíritu desde el plano astral, desde esa otra configuración que ya hemos visto, para manifestarse aquí. Entonces también la información de esos cuerpos sutiles, vamos a decir, recorren mejor nuestro flujo de la conciencia, nuestra capacidad de interpretación y de sensibilidad ante ello. Por eso les contaba que como terapeutas que trabajamos, las personas terapeutas que se dedican a trabajar en los cuerpos sutiles que se manifiestan de forma somática en el cuerpo físico, usamos el agua durante las sesiones y previamente. Por supuesto, lo usamos de manera sostenida, no bebemos alcohol, o a veces se puede beber un poco, ¿no? Pero tenemos que tener mucha conciencia sobre eso porque otros vehículos líquidos generan vibracionalmente producen otras consecuencias. Y para lo que es la canalización, la mediumnidad, pueden degenerar mucho la canalización, la mediunidad, pueden generar grandes disturbios, ¿sí? Y una persona sensible, muy sensible hacia esos otros planos de conciencia, hacia el espíritu, porque tienen una capacidad muy desarrollada, amplificada, sensible de lo que conocemos como cuerpo etérico. Al bajar la frecuencia por la alimentación, pero particularmente el alcohol tiene una fuerza, una potencia muy fuerte para, de alguna manera, anestesiar algo que acontece a nivel emocional y que lo dejamos de tener presentes en la conciencia. Es como que esa información ya no nos pesa tanto. Y entonces es por eso que esta cosa de la desinhibición, de la relajación muchas veces, apaga de alguna manera, desestimula esa información. Como terapeutas, por ejemplo, en mi caso, una herramienta que a veces utilizo ante un paciente que ha tenido, por ejemplo, tiene una información emocional muy fuerte o una potencia mental, un recuerdo grabado a nivel mental y a nivel astral también, muy fuerte, que tiene que ver también con una huella del orden de lo traumático, de alguna experiencia fuerte que ha vivido, o a veces por no tener, por ejemplo, la capacidad de perdonar, ¿sí? O un resentimiento agudizado, esas cosas. Como terapeuta trabajo, por supuesto somos muchísimas las personas hoy en el planeta que lo estamos sabiendo hacer. Podemos también hacer lo mismo que hace el alcohol con el cuerpo emocional, pero solo con técnicas que a través de las manos, que integran parte de un diseño para la canalización, el pase de energía, el reiki, etcétera, ¿sí? Son como unos sensores que absorben, y también por eso a veces le damos la mano a alguien, ¿sí? Imagínense una persona que viene con una energía muy densa, muy baja, borracha, que ya la intuición nos alerta, sentimos una tensión a nivel etérico,
que se traslada a lo físico, ¿sí? Por ese encuentro de vibraciones diferentes y nuestra conciencia, nuestra frecuencia más elevada, percibe la tendencia a bajar porque contacta, ¿sí? De alguna manera no hay manera de desfragmentarse por completo, sino a nivel consciente generar como un campo de fuerza mayor que nos mantiene como protegidos o sin tanta posibilidad de intervención, de contaminación, si lo queremos ver así, pero haciendo uso de nuestro cuerpo mental superior para comandar todo ese funcionamiento energético de esta estructura que somos, ¿no? Y a veces le damos la mano a alguien. Y acá, esto es tan fuerte lo que acontece por acá, es una potencia maravillosísima aquí, ¿no? Es como si tuviésemos un canal también aquí, ¿no? Que ingresa por acá, desde abajo por los pies, va, asciende, desciende, todo puede ser, ¿no? Y le damos la mano y ahí existe como un contacto energético directamente con los canales, con los chakras, ¿sí? Con los chakras, ya lo vamos a ver. Y se da una contaminación con una posibilidad mayor a que si saludamos de otra forma, por ejemplo, agarrando acá, ¿se comprende? Así, truco. Venís a dar la mano, en lugar de hacer así, ¡puc! Ahí, ya es otra cosa. Les voy a contar una experiencia, ya de paso la tengo que hacer parado, pero ya de paso vamos a comenzar el aula de hoy. Una vez se me presentó una persona que se sentía interesada en conversar conmigo, una persona de unos 60 años, yo teniendo ya 32 o 33, fue hace unos meses atrás. Y esa persona me quería, voy a decirlo así, me quería tumbar, ¿sí? Energéticamente me quería tumbar. Por supuesto me ofrecía cosas buenas, tenía una inteligencia muy desarrollada para reconocer mis necesidades y aquello me brindaría a recibir, y después esa persona seguía estando ahí. Y me comenzó a hablar, y cuando iba él construyendo esa dinámica de confianza, yo siempre muy intuitivo, se iba acercando a mi cuerpo, yo sentía más su nivel de vibración, codificaba, interpretaba eso que él hacía, que comandaba desde su nivel de conciencia, desde su estado anímico que no era para nada del orden ese de lo superior en el cual acá estamos con ustedes. Y en un momento me empezó a hablar y me tocaba, me hablaba y me hacía, ¿viste qué? Y no me dejaba nunca hablar. Si yo opinaba, me cortaba, me intervenía, no me dejaba manifestarme, porque el expresarse siempre genera como un pulso que nos mantiene fortalecidos, ¿sí? Por supuesto, el estar en silencio también puede ser así, ¿sí? Pero en este caso de la conversación, que él debía sostener el poder sobre mí, porque su intención energéticamente, yo lo sintetizo así para que se entienda mejor, me quería tumbar. Y se daba cuenta que yo era una persona muy fuerte. Entonces él, yo no sé si él solo como conciencia o tenía otra conciencia que hacía de él ese actuar, que también acontece muchas veces. Esto ya es del orden de las conciencias obsesoras, ya lo vamos a ver también. Me tocaba aquí, me hablaba, me interrumpía y me tocaba, con su mano derecha, con su dedo índice, no sé si los dos, pero el índice estaba, sí. Y me tocaba con cierta fuerza, no era que me lastimaba, pero me tocaba, ¿sí? Mi abdomen iba hacia adentro cuando lo hacía, ¿sí? Y cada vez que lo hacía, bueno, yo reconocía que, justo tengo un sol en la remera, lo hacía en mi plexo solar. Es el chakra vinculado a esa fuerza que nos hace sentir la autoridad sobre nosotros mismos, la fuerza para que otra existencia no te pueda tumbar, nos mantiene en la conciencia individual ante toda esta experiencia y un montón de cosas. Y cada vez que lo hacía yo sentía en mi chakra, en mi plexo solar,
que una energía muy negativa él me traspasaba, ¿sí? Entonces ya cuando primero lo dejé, percibiéndolo intuitivamente, lo dejé, lo hizo varias veces, hasta que se confirmé, porque no quería errar y quería ver qué onda, digamos, quería saber hacia dónde iba todo esto, no simplemente irme sin saber qué, sino necesitaba por alguna cuestión saber, ¿viste? De dónde venía todo esto que estaba aconteciendo. Y entonces le puse el límite respetuosamente, siempre de forma luminosa, para también no habilitarlo a que él diseñe, cree otra estrategia, él o una conciencia obsesora lo haga a través de él. Bueno, un ejemplo más de cómo funcionamos también como cuerpos energéticos, ¿no? En esta experiencia. Hoy lo que vamos a hablar es sobre la configuración del espíritu en la experiencia animal y vegetal, ¿sí? Vamos a dividir en dos la pizarra, animal y vegetal. Y para llevar la conciencia más hacia algo concreto desde el cual comenzar a figurar como cuerpo mental superior, a amplificarnos a la sensibilidad para esta comprensión, al hablar de animal, les invito a concentrar más la atención en animales mamíferos, que tienen una similitud con nosotros en el orden de lo reproductivo, de lo familiar, de lo orgánico que más fácilmente conocemos sobre nosotros, del vínculo con la madre y esa cuestión, y porque las mascotas que tenemos, con las que establecemos mayormente un vínculo mayor, es con perros y gatos. Por supuesto pueden ser otros, ratones, pájaros, reptiles, etc. Pero con perros y gatos va a ser mejor para comprender esto, ¿sí? Y después cuando pasemos a vegetal, si se presenta alguna dificultad para entender lo que voy diciendo, hacia los árboles vayan, ¿sí? También va a ser más nutritivo para ustedes en el transitar sus experiencias de vida. Que esto está siendo canalizado en este momento, y les voy a contar que estamos teniendo, ustedes también, pero a través de mí, ¿sí? No se asusten, la presencia de un espíritu que en Brasil, las culturas vinculadas a lo que es el espiritismo Umbanda, Candomblé, bueno, son caminos espirituales de los cuales yo no participo, pero que tienen conocimiento del espíritu también, como estamos desarrollando en la Escuela de la Tierra, en otros órdenes simbológicos, y también en contacto, en asistencia consciente con ese orden espiritual del mundo espiritual, del plano astral, del plano desencarnado, ¿sí? Y hoy, que vamos a hablar de animales y vegetales en la experiencia planeta Tierra, un espíritu configurado en ellos, tenemos la presencia de la cabocla Yurema, que bueno, es una cabocla, se le llama a los espíritus que reconocemos desde acá como existencia en la Tierra, historia en la Tierra, indígenas y de un nivel de ascensión por el cual no encarnan, pero nos asisten y nos ayudan. Y Yurema es un espíritu que ha sido mujer en su última existencia hace muchísimos años, indígena, transitó una vida que requirió de mucha fuerza espiritual para transitarla, y siempre lo hizo en una luz maravillosa. Por eso fue y sigue siendo recordada, conocida su historia, y a nivel espiritual es muy apreciada en Brasil, independientemente de los caminos religiosos, doctrinarios o espirituales. Cualquiera
que conoce y comienza a recibir una vinculación con Yurema, da cuenta de que es un ser de luz, como decimos, ¿no? ¿Sí? Y su asistencia, por su última historia de vida, está muy vinculada a asistir a las personas que transitan una experiencia con mucho sufrimiento, con mucho dolor, en relación a lo que ella transitó y en la cual ella ascendió muchísimo de nivel espiritual, y por lo tanto todo eso es lo que hoy le permite hacer llegar todo su conocimiento a través de energía hacia nosotros. No es que ella esté dictando la información que vamos a hablar acá, ¿sí? Sino que está su asistencia presente. Y me pareció muy interesante de mencionarlo, porque a veces no menciono la asistencia que tenemos, la verdad. Me pareció interesante mencionarlo, ¿por qué? Porque su última encarnación ha sido indígena, seguramente ha tenido muchas encarnaciones en lo que hoy distinguimos como indígenas, con un contacto muy profundo con lo que es la selva, el monte, la naturaleza que observamos externa, ¿sí? Y con mucho conocimiento espiritual. ¿Por qué? A esos indígenas que pertenecía, también ellos se hacían presentes con un gran conocimiento del espíritu, y Yurema, como espíritu encarnado y por supuesto desencarnado también, tiene un gran poder de sanación, y la sanación siempre incluye un gran conocimiento del espíritu, de una forma a como lo estamos comprendiendo en esta manera de estudiarlo, ¿sí? Y todo esto también, que hoy vamos a hablar, en la experiencia de Escuela de la Tierra, tiene una vinculación muy profunda con lo que es el pueblo Embiga Guaraní, porque Escuela de la Tierra, a través de quien les habla, Leandro, en el tránsito de esos 4 años de proyecto Escuela de la Tierra, Escuela de la Tierra se integró a una comunidad guaraní como amigo, como familia, Leandro, ¿sí? Pero sin Escuela de la Tierra, sin el conocimiento, sin la manera de caminar, hubiese sido imposible. Y el pueblo guaraní es una cultura indígena que le da mucha importancia y tiene mucha sabiduría espiritual en torno a lo que es ser guaraní, porque el ser guaraní vive en la naturaleza. Y tiene un respeto y una comprensión del respeto y una comprensión de los vínculos muy profunda para conocer, muy interesante por lo menos. Yo considero que es una cosmovisión muy elevada, y al mismo tiempo que sea una cosmovisión muy elevada, no significa que en la realidad material todo sea perfecto como nosotros podamos imaginarnos, ¿sí? O como es este estado que a veces transitamos también en otros tipos de vínculos. Bueno, debe ser que no es importante. Y profundizar este conocimiento que ha sido canalizado sin vínculo, sin haber leído libros, hasta ese momento que mencionen esto, nos dio la posibilidad de encontrarnos con otros seres humanos, con otros espíritus encarnados, en una misma conciencia de alguna manera. Por supuesto, no cualquier ser reconocido como Embiga Guaraní tiene el mismo conocimiento, eso es así en cualquier experiencia, independientemente de la cultura, ¿no? Porque esto ya es parte de una cuestión de sensibilidad. Pero lo que les quiero decir es que, bueno, que este conocimiento es del orden de lo chamánico, vamos a decir, aunque en realidad chamán tiene un origen en el nombre que tenía una persona, chamán de nombre, y que se la considera el guía espiritual de aquella primera población que caminando desde ese otro continente ingresó a ese otro continente que hoy definimos e interpretamos como América, ¿sí? Y bueno, ya que hablamos del ser guaraní y hemos hablado de que
La lengua guaraní es una de las lenguas madres que todavía existen en la humanidad, como lo es el hebreo, por ejemplo. También vamos a mencionar que esa misma condición espiritual configurada en la conciencia que hoy existe, por ejemplo, en el pueblo guaraní, es aquella misma que llegó caminando por el norte de lo que hoy es América, que siempre se movilizó caminando, prácticamente podemos decir que hasta hoy también, descalzos, en contacto con la tierra, en una forma muy comprensiva del espíritu, elevadísima, y que caminando llegó hasta lo que es el sur, lo que es Sudamérica, ¿sí? Habitando incluso lo que es el norte del país que está más al sur del continente americano, que es Argentina, ¿sí? Bueno, vamos ahí. En el animal, la experiencia del espíritu es de un orden muy vinculado a la experiencia emocional, ¿sí? A la emocional. Entonces, como espíritu se configura de una forma en la cual ese cuerpo emocional y ese aspecto emocional se ha transitado de manera muy sensible y muy profunda, ¿sí? Entonces, por eso, el animal, como espíritu, desarrolla el cuerpo físico con el que nosotros lo conocemos, un cuerpo mental, que es muy diferente al del ser humano y al mismo tiempo podemos encontrar muchísimas similitudes, ¿sí? Más bien en relación a lo que es el cuerpo mental inferior, es decir, respondiendo a procesos de la lógica, de un desarrollo de la razón y de lo instintivo, la supervivencia, ¿sí? Y una muy alta capacidad a través de este cuerpo mental para comprender emocionalmente y para comportarse en relación a la información emocional que no solo percibe en su experiencia individualizada, sino también en el contexto sea animal, incluyendo humanos, ¿sí? Y un cuerpo astral. Habrán visto un animal mamífero soñando, un pájaro, un reptil. Bueno, yo he visto muchos animales durmiendo y distinguiendo que también soñaban, ¿sí? Y volvemos a recordar que soñar es habitar este plano astral, que podemos hacerlo porque desarrollamos un cuerpo astral, ¿sí? A diferencia del ser humano, entonces, no desarrolla, porque no es importante para su experiencia, el cuerpo etérico. Cuerpo búdico o crístico ya corresponde a una interpretación muy vinculada al ser humano. Y álmico, por supuesto. Porque es lo que reúne todo eso, integra, ¿sí? El vegetal, vamos a un árbol, desarrolla el cuerpo físico con el cual nosotros lo podemos distinguir y un cuerpo astral. El cuerpo astral incluye de una manera muy presente, muy consciente, lo que nosotros en nuestra experiencia detectamos como la sensibilidad a lo etérico, al cuerpo etérico. Es decir, el cuerpo astral integra toda esa información que en nosotros compone el cuerpo etérico. En el vegetal es parte del astral. No hay necesidad de subdividirlo, no necesita su conciencia subdividirlo para experimentar este orden de la experiencia, el árbol, ¿sí?
Entonces, ahora vamos a esto. Tenemos el animal. Voy a hacer un perro. Que posee un cuerpo mental similar a lo que es el cuerpo mental de orden inferior del ser humano, un cuerpo astral que le permite ser sensible a todo lo emocional que transita su experiencia y a lo que acontece a su alrededor, y que está vinculado al aspecto emocional, ¿sí? Y una conexión permanente con el plano astral, ¿sí? Una conexión permanente con el plano astral a través de los sueños, en otro nivel de conciencia diferente al que transita igual que nosotros, al que transita cuando está despierto, ¿sí? Y el árbol es un algarrobo, ¿no? El árbol, cuerpo físico y cuerpo astral, es decir, que permanece en conexión inquebrantable con ese plano que es netamente del orden del espíritu, que para nosotros sería desencarnado, ¿sí? Ahora vamos a profundizar un poco Vamos a comenzar por el árbol, ¿sí? Maravilloso lo que acontece en este cuerpo físico. Es maravillosísimo. El espíritu se configura entonces en físico y astral. Por supuesto, todo esto incluye su orden álmico. Por lo menos da la sensación de que el espíritu que transita una experiencia en un árbol está transitando una experiencia de una profunda conexión con todos esos campos de conciencia que a nosotros se nos dan como de una manera más difícil de comprender o de percibir, ¿sí? ¿Por qué? Porque es menos compleja, no transita una experiencia de orden mental, su inteligencia se configura en otro orden, ¿sí? No necesita razonar, no necesita hacer cuentas, no necesita procesos lógicos, ¿sí? Y no desarrolla cuerpo etérico, no necesita ningún intermediario, solo directo como es, está siempre ahí existiendo, en el plano de conciencia bien espiritual, ¿sí? Pero no por eso el árbol o el mundo vegetal deja de ser consciente a las frecuencias y a las vibraciones que contienen, por ejemplo, las palabras, las acciones físicas que se realicen sobre un árbol que él reciba, quebrar una rama, cortarlo, ¿sí? Ahora bien, su estado de conciencia es de una forma tal en la que no percibe el dolor de la manera en la que nosotros lo percibiríamos, y a veces lo imaginamos y lo proyectamos sobre la existencia de ese otro ser configurado totalmente diferente, ¿sí? Esto no habilita a hacer daño al mundo vegetal, porque total no sienten el dolor. El espíritu en árbol tiene
una inmensa capacidad, incluso es más elevada que nosotros, de percibir la energía. El mundo vegetal percibe el dolor, percibe la angustia. Existen árboles que transitan periodos en los que sienten mucha angustia, que transitan depresiones, ¿sí? Que transitan alegría, que florecen, ¿sí? O que transitan depresiones, angustias y entristecen, enferman, ¿sí? Y existen experiencias en el mundo vegetal, en lo espacial y temporal que nosotros percibimos, de breve tiempo, y existen espíritus que trascienden 2 veces lo que sería una existencia larga nuestra, o mucho más también, ¿sí? Ahora, hemos hablado de que el ser humano como espíritu, estamos transitando una experiencia en la tercera dimensión con el fin de transitar diversos desafíos, una configuración específica del espíritu y un nivel perceptivo configurado para profundizar sobre el conocimiento sobre nosotros mismos y a través de eso ascender. ¿Por qué? La información siempre trae un mensaje claro, si no lo negamos. Y el camino es hacia arriba, representativamente, es hacia arriba, es hacia el cielo. Es evolucionar, es elevar la vibración, es ampliar la conciencia, es que la conciencia sea capaz de comprender niveles más sutiles de vibración, de energía y de frecuencia. El árbol es un espíritu que para lo que decimos en Escuela de la Tierra, de alguna forma podemos entender que ya ha transitado tantas experiencias como las nuestras, que acumula tanta información que entonces necesita encarnar en esta experiencia aparentemente estática, ¿sí? Para en ese silencio aparente en el que transita un árbol o una planta, un vegetal, sintetizar todas esas informaciones que todavía tiene posibilidad de seguir filtrando y seguir depurando a nivel espíritu para llegar a ser esa luz esencial en la cual está caminando como espíritu, ¿sí? Un espíritu para Escuela de la Tierra, volvemos a decir, un espíritu encarnado en árbol es un espíritu que ya ha sido león, tucán, serpiente, ser humano, maestro, esclavo, indígena, occidental. Conoce el mar, conoce la tierra, conoce la montaña, el viento, el frío, la lluvia. Ya ha transitado de todo, ¿sí? Y es tanta la información que todos podemos imaginar o también podemos hacer conciencia de nuestra existencia, que cuando la información es mucha, es necesario procesar, es necesario asimilar también, y para todo eso necesitamos de cierta manifestación de la quietud y de la presencia en un silencio que nos posibilita el recorrido de la información y la comunicación en otros circuitos, ¿sí? En otros circuitos que integran también la intervención del discernimiento, la intervención y el contacto con otras informaciones de nivel superior, otras asistencias a nivel espiritual, etc. Ahora vamos a pasar a el mundo animal, ¿sí? Les recomiendo entonces que lean El Niño de los Árboles. El Niño de los Árboles es un libro, fue muy lindo escribirlo, muy hermoso. Y bueno, es un libro que está escrito por mí, ingresando a un trance en el cual ingreso a un nivel de conciencia donde comienzo a transitar la comunicación con el espíritu que está en ese árbol. Y conversamos, yo siendo un niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya tenía cerca de 30 años cuando hice eso.
Pero ¿por qué yo siendo un niño? Porque mi nivel de conciencia y de frecuencia para conversar con un árbol en este caso se manifiesta a mi conciencia establecida en esta experiencia como si yo fuese un niño, un inocente. Esa inocencia, esa pureza que van a encontrar en las preguntas que le he hecho a los árboles. Teniendo casi 30 años, es como, ¿cómo? Volviste a nacer, porque a mí mismo me sorprendía. En esa conciencia las preguntas que hacía. Era un niño, entonces es el niño y los árboles. Y ese niño que se llama Leandro, entonces conversa con un árbol, ese árbol después lo orienta a ir a conversar con otro, y los árboles mismos comenzaron a llamarme, aquellos que querían saludarme, agradecerme, darme un consejo, o que me siente a conversar con ellos. Algunos árboles, principalmente los más viejos, y que hace como más de 200 años que están viviendo esa experiencia del espíritu maravillosa, en territorios que han sido muy habitados por pueblos indígenas que tenían el conocimiento y hacían uso de la comunicación con el mundo vegetal, sentían esa sensación de saudade, como falamos aquí en Brasil, de conversar con seres humanos con ese conocimiento y que hayan adquirido ese nivel de conciencia para poder conversar, para intercambiar. Y bueno, y por supuesto todos los árboles nos dieron amor, porque también podemos ver que su forma de transitar la experiencia, si bien para ellos es introspectiva a un nivel de profundidad alucinante, en el sistema, en el diseño vital y organizado que es en el planeta Tierra, o a nivel conciencia de Gaia, de Gaiaca, son cuerpos físicos al servicio, ¿sí? Ellos no son al servicio, ¿sí? De forma muy consciente. Y he conocido también árboles muy tristes. Conocí un árbol muy triste en relación a algo que un ser humano transitó en ese árbol. Un eucaliptus. Fue el eucaliptus más gordo que vi en mi vida. O sea, era muy antiguo, muy antiguo. Y parecía muerto, pero él existía. Y esa sensación de que parecía muerto, seco, vamos a decir, en realidad al mismo tiempo daba la certeza de que hacía muchísimos años que estaba así y nadie lo había cortado, nadie lo había querido sacar, nada. Hasta si hubiese estado seco realmente era un árbol peligroso porque cualquier tormenta lo caía y por lo menos cortaba postes de luz, cables, etc. Y sin embargo ahí seguía. Y era un árbol muy triste que me llamó de una manera, en esa comunicación fue la primera vez que sentí ya la comunicación establecida con el espíritu en un árbol. Yo iba caminando por un camino de tierra, apreciando la naturaleza en una gran conexión espiritual con todo. Mi visión ni siquiera es como es ahora. Yo veía como si tuviese, me sale así explicarlo, como si tuviese un filtro hecho de cristales transparentes, emblanquecidos, que me proveía de una visión ante lo físico totalmente diferente. Y esto, ni siquiera había hecho una meditación, no había buscado un trance, no había utilizado no me había apoyado en nada físico, químico, para poder estar en eso. Fue simplemente el amor y la responsabilidad con la que camino mi existencia y, por supuesto, Escuela de la Tierra, la que me brindó esta posibilidad. El vehículo frecuencial que es capaz de reemplazar absolutamente todo es la conciencia en el amor crístico, universal, que por supuesto es compasivo y por supuesto es incondicional, ¿sí? Quien se atreve a experimentar caminar así va a encontrar muchas cosas difíciles en su vida,
que tienen inmensos aprendizajes. Y también va a encontrar puertas y puertas divinas que se aperturan a nuestra conciencia, pero que no solo son del plano de lo mental, sino que en realidad, y eso es lo más hermoso de transitar, es la experiencia también en la tercera dimensión, por ejemplo, de conversar con un árbol y, por ejemplo, no solo de recibir la iluminada información que tienen para darnos, reconociendo los desafíos que transitamos como humanidad a nivel colectivo o individual, sino que también la experiencia de nosotros darles amor a ellos, de una manera que hacerlo consciente a ese nivel de conciencia y de vibración espiritual, por supuesto que es muchísimo más maravilloso que hacerlo desde una conciencia solamente quedado en lo físico. Y esto no es algo difícil de transitar. Esa es la realidad. No es algo difícil. Descubrir la conexión, la comunicación y disponerse a transitarla es algo que para quienes tienen el conocimiento y el entrenamiento y ya está todo asimilado en la experiencia, es fácil de dar cuenta cuál es el camino que te va a llevar a esa posibilidad o cuál es el proceso pequeño que podés hacer para empezar con los árboles a comunicarte. Por supuesto, si no lo haces en una conciencia crística que siempre exige responsabilidad, no como una obediencia que si no lo hago me va a pasar algo malo, sino que es tan bueno lo que empezás a sentir que cuando lo dejas de hacer te das cuenta que sentís que te pasa algo malo, pero en realidad no es que te pasa algo malo como un castigo. Es que bajaste de conciencia y de vibración y la realidad es diferente, ¿sí? Bueno, el niño de los árboles, va a quedar el mundo animal para otra aula. El niño de los árboles fue escrito de esa manera, incluyó una buena parte de la escritura en provincia de Santa Fe. Los árboles mismos me mandaron a la provincia de Córdoba, a las sierras, y después los árboles mismos me mandaron a la selva. ¿Qué sucedió? Mi plano de conciencia, yo sentía que ese libro iba a ser terminado en la selva. Pero no fue así, terminó en las sierras de Córdoba, en el monte de las sierras de Córdoba. Calculo que hablando con un algarrobo, muy muy viejo. ¿Qué sucedió? Mi nivel de conciencia estaba tan diferente al nivel de conciencia habitual que transitamos las personas acá, que se me empezó a hacer muy complicado seguir perteneciendo al ser humano en su normalidad, de alguna manera, no lo digo criticando, sino como de experiencia, y todo empezó a ser de alguna manera como muy loco. No, desde un lugar de, qué loco, ¿viste? No hay interacción del ego ahí, si no, no lo hubiese podido hacer, ni siquiera. Porque una cosa también es percibir la comunicación y ponerte a hablar un día que estás re mal, transitando esas que llamamos noches oscuras del alma. Y entonces, por supuesto que quien sabe y lo aprovecha, el árbol te va a ayudar, y en una noche de luna llena en un árbol solucionas una cantidad de cosas solo bebiendo agua, y mejor si lo haces sin comer, que supera a toda terapia inventada por lo que decimos el sistema racional del ser humano, pero solo por conciencia espiritual, ¿no? Reforzándote en la configuración espiritual del árbol, en su capacidad vibratoria y de ascensión, para nosotros también fortificarnos en esa misma presencia de existencia de conciencia y poder observar de manera más acelerada aquello que nos está haciendo muy difícil ver y que nos está haciendo doler en la existencia, pudiendo ser angustia, tristeza, lo que sea, o también físico, ¿no? Y nada, todo se puso tan difícil de transitar, todo eso, imagínense hoy en un mundo regulado por leyes, ya le decimos leyes del mercado, una persona que no tiene una herencia familiar, que
que habla con los árboles y responde a las orientaciones de los árboles solo con la intención de profundizar en este conocimiento para ayudar al mundo vegetal y ayudarnos a todos juntos y por supuesto como humanidad, era muy difícil. Entonces acabé con el libro en lo que para mí fue la mitad del recorrido y por qué no, lo voy a seguir escribiendo, puede ser que este año, quién sabe. De todas maneras, la comunicación con los árboles, si bien no la ejerzo tan profundamente como lo hacían al momento de la escritura de El niño de los árboles, hoy en día permanezco en la conciencia de ellos y bueno, percibo de la misma forma, ¿sí? Solo que no me doy en el trance de volver a hacerlo porque no da la energía en la existencia para tanto. Como tengo que profundizar en otras cuestiones, lo estoy haciendo de esa otra forma. Hoy les mencionaba Yurema, por ejemplo, y bueno, es algo que la llegada de Yurema, la asistencia de Yurema es cercano. Hace 2-3 días atrás que recibí su primera comunicación y muy breve, pero me dio una paz impresionante con lo que me dijo, sin saber que eso era el punto donde tenía que observar. Entonces, bueno, qué sé yo, por decirlo así, ¿no? Ahora es como, son un ejemplo. Ahora es Yurema, no son los árboles. Si después tengo que seguir profundizando en relación al mundo vegetal, voy. A un vegetal específico, voy. Ingreso en ese plano de conciencia y seguimos elaborando, trabajando en la labor, siendo canales en la labor de escuela de la tierra. Creo que les dije todo. Próxima aula, mundo animal. ¿Sí? Gracias. Aguillebete.